Hola a todos, hoy quería hablaros de la necesidad de que Ecuador tenga un Bukele. De verdad parece que este candidato que han asesinado era la posibilidad de que hubiera un Nayib Bukele para Ecuador, alguien que por fin le hiciera frente a esa violencia, a ese crimen del narco, porque es una mafia ya organizada la que está secuestrando al país. Y es que esto lo denuncian ya muchos periodistas de investigación. A quien han matado era un compañero, era un periodista de investigación que se presentaba a la candidatura presidencial en estas elecciones del 20 de agosto que se van a celebrar. Alguien que se había metido con los poderosos, alguien que se había metido con el grupo de la Puebla, como aquí en mi canal he descrito en muchas ocasiones quiénes son esos miembros, que es el maquillaje, el blanqueamiento del Foro de Sao Paulo, formado por supuesto por Rafael Correa, por Lula da Silva, por Maduro, por Chávez anteriormente, por el mismo Evo Morales. O sea, todos estos que apoya el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presidente en funciones ahora, y el expresidente Rodríguez Zapatero, que es un miembro además del grupo La Puebla. Bien, el presidente Pedro Sánchez no ha condenado este asesinato, y es que de verdad aquí es donde veis que son completamente amiguitos de este Foro de Sao Paulo, que tampoco ha dicho absolutamente nada. Poco les duele la muerte de este candidato que, claro, se metía con Rafael Correa, aunque eso sí, Rafael Correa desde Bélgica ha escrito un tuit, pero claro, esto siempre para disimular, expresando sus condolencias a la familia por este asesinato de este héroe. Quería construir, como Nayib Bukele, una gran cárcel, una mega prisión de máxima seguridad para enterrar todo el crimen de una vez por todas. Había ido a Washington. Vamos a escuchar, antes de contaros cómo pidió ayuda a Washington y cómo ahora el FBI llamativamente va a ir a ayudar al gobierno de Ecuador, ahora, no antes, ahora, no cuando pidió la ayuda realmente este candidato, sino va ahora, tras su muerte, después de que lo mataran. Bueno, pues ahora, buenas horas mangas verdes, ¿no? ¿A qué va ahora el FBI? ¿Y esto qué evidencia? Pues que realmente no es tan fácil acabar con este narcoterrorismo como él mismo calificaba, porque no es un crimen común de la calle, es narcoterrorismo, son organizaciones mafiosas financiadas, tienen muchísimo dinero y tienen conexiones incluso con políticos. Han encontrado, señores, llamadas de estos sicarios, de estos 6 colombianos detenidos, a políticos. Están investigándolo ahora mismo. ¿Qué conexiones tenían con esos políticos? Esto ha sido una orden y estos han ejecutado directamente. ¿Es una orden política o ha sido el cártel de Sinaloa con el que lo vinculan? Porque hay que escuchar también las declaraciones de AMLO, de López Obrador, que realmente yo no tengo ninguna simpatía por el presidente de México, pero de vez en cuando, ese señor que está también en la élite, está en el poder, suelta alguna píldora al que tenemos que escuchar y tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque sabe, y a veces, pues como es una persona que todos los días da una rueda de prensa que se extiende horas y horas, pues efectivamente en una de esas termina por cantar y por decir cosas como la que ha declarado en estos días, justo hace unas horas. Ha dicho que es muy extraño que ahora se produzca este asesinato y que incluso siempre esto ocurre en los procesos electorales. Siempre hay un intento de socavar las democracias occidentales, siempre suceden algunas irregularidades, o esto es lo que ha dejado entrever el presidente de México, López Obrador. En concreto, ha dicho que duda de esa versión del cártel de Sinaloa, que siempre en tiempos electorales, como digo, están sucediendo misteriosamente acontecimientos que no sabe por qué empiezan a ocurrir siempre que estamos a las vísperas de unas elecciones. Esto ha soltado por su boca
López Obrador. Y también hay que tenerlo en cuenta porque claro, están las versiones oficiales y después qué es lo que ha podido pasar. Hay que recordar que el mayor enemigo era Rafael Correa, que está, como he dicho, en Bélgica, refugiado. Allí Bélgica, que es una cueva de delincuentes, porque también está Puigdemont, que por cierto España ahora depende también de este prófugo de la justicia que se refugia allí en Bélgica. Pues allí lo tenemos a Puigdemont también, y allí está también junto a Rafael Correa, que huye por un caso de corrupción de enorme magnitud en el Ecuador. Así que tampoco tenemos que fiarnos porque haya emitido un mensaje con sus condolencias, teniendo empatía pues con la familia, porque bueno, esto forma parte del show y del teatro político. Pero ¿qué está pasando, señores? ¿Por qué ahora el FBI ha pedido Guillermo Lasso ayuda? Bien, pues porque Ecuador se ha convertido en una purga, la película La Purga. Yo lo tengo y lo he dicho aquí en otra ocasión en mi canal. Apenas los medios de comunicación se habían hecho eco de esas declaraciones de Guillermo Lasso, al menos pasó en España, del presidente ecuatoriano, que ordenaba, o mejor dicho, permitía que los ciudadanos portaran armas. Por eso digo que se había convertido, y Ecuador sigue en las mismas, en la película La Purga. Ecuatorianos, tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a combatirlos con 3 nuevas medidas urgentes. Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es que Ecuador está sumido en una crisis de inseguridad absoluta, no saben qué hacer. Recordemos que el propio presidente ecuatoriano criticaba a Nayib Bukele por declarar estado de excepción, pero es que él ha tenido que hacer lo mismo ahora, ha declarado un estado de excepción que ya había sido declarado en algunas zonas como Guayaquil, una de las más peligrosas también de la nación. Pero es que es lo que sucede. Por ejemplo, aquí criticamos a Bukele, pero resulta que en el país donde reina la paz y la seguridad es portada del diario El País, señores, en el mismo momento y hacía ya una hora que habían matado al candidato a la presidencia de Ecuador, y El País titulaba una noticia contra Nayib Bukele en concreto. ¿Qué decía el diario El País? Pues bueno, el periodista, que lo mismo me da, que me da lo mismo porque siempre es la misma línea editorial, están mal informados. No es que estén mal informados, es que es una línea de propaganda de guerra, ya lo he dicho. Pues esta vez en el diario de propaganda de guerra del País habían escrito que Bukele ofrece una respuesta simple contra la delincuencia: más presos, más prisiones y juicios masivos. Bien, todo lo que le hace falta a Ecuador, donde no hay sistema judicial, donde la policía está totalmente corrompida y donde ni siquiera los procesos y las denuncias terminan siendo ejecutadas. Así que, ¿qué nos está contando el diario El País? Que esto es lo simple que quieren, que le pongan Disneylandia a los presos. Es que ¿cómo es una forma de atajar para el país la delincuencia y la violencia? ¿Cómo se hace? Poniéndole un parque de atracciones y así ya nadie delinque. Por favor, estas son las propuestas del diario El País. Dicen además que Bukele en ese titular es abusivo, autoritario y extremadamente popular. Oye, es que les encantaría a ellos que no fuera tan popular, es que es extremadamente popular. Una hora pasó y todavía no habían publicado en la portada la muerte de el Bukele ecuatoriano. Así es, la muerte de Alejandro Villavicencio. Desde luego que es algo totalmente repugnante en lo que ha caído el periodismo actual, que, como digo, insisto, no es periodismo. Y es que hay que recordar que Ecuador, además, que eso es otra cosa que tampoco parece que a la prensa le haya importado, porque estaban centrados en un país que ha recuperado la paz. Bueno, pues ahora de repente les ha salpicado este asesinato y no entienden qué era lo que estaba pasando. Algo que yo venía contando en mi canal desde hace desde el principio del canal, desde hace unos meses que lo abrí. De hecho, pueden ir a ver ese vídeo en el que hablo cómo ha aumentado la delincuencia y la inseguridad en Ecuador, siendo ya el país más inseguro de Hispanoamérica, un 300% desde el 2017. Se han multiplicado los asesinatos de 5,8 por cada 100.000 habitantes a
14 muertes por cada 100.000 habitantes. Esos datos recogidos del 2021 y según la encuestadora Gallup, esto es así, ahí tienen los datos, ahí se lo demuestro. Dato mata relato, como siempre digo. Así que, por favor, ahora se hacen los sorprendidos de que le haya ocurrido esto al candidato presidencial Alejandro Villavicencio. Bueno, pues era lo lógico en un país totalmente desgobernado, en un país que es la purga y en el que nadie se ha fijado, ni las ONGs, ni Human Rights, ni Amnistía Internacional, ni toda la prensa comprada por Soros. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides suscribirte a mi canal. Cuéntame qué opinas sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo y por favor, dale a la campanita para que te salte siempre mis vídeos y no te olvides darle a like para que el algoritmo de YouTube pueda recomendarlo. Muchísimas gracias por haber estado ahí.